la Oficina Central de Admisión, el Magíster Santiago Bazán, y en nombre mío, el profesor Héctor Félix Arnavaguiña, quiero darles la bienvenida al 20º Encuentro Vocacional Universitario. Después de 2 años, retomamos nuestros encuentros vocacionales con el mismo entusiasmo de siempre, el de comunicar y difundir nuestras diferentes carreras profesionales de nuestra gloriosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta mañana nos acompaña la doctora Esther Marisa Velarde Consori, quien tratará los temas concernientes a la Facultad de Educación. La doctora Esther es docente principal de la Facultad de Educación, actual directora de la Escuela Académico Profesional de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es licenciada en Educación con especialidad de primaria y psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en problemas de aprendizaje y con maestría en problemas de aprendizaje en la Universidad Femenina de Sagrado Corazón, y doctora en Educación de la Facultad de Educación y doctora en Psicología de la Facultad de Psicología, en ambas son en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una segunda especialidad en Neuropsicología en la Universidad Federico Villarreal y estudios de segunda especialidad en Terapia Sistémica Familiar. En realidad, tiene una amplia trayectoria, para el cual pido un fuerte aplauso para la doctora. Sin más, bienvenida, doctora Esther Marisa Velarde Consori. Un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Me ilusiona que se haya llenado el auditorio. La carrera de educación tiene una pésima estigma, pero mi presencia aquí es para más bien alentarlos y quitar ese mito un poco infeliz que se nos ha tildado en la carrera de educación, que es una carrera que nos va a llevar a la pobreza, ¿no? Mi abuela decía: te vas a morir de hambre, y me acompañó hasta en las instalaciones de la universidad para que no me inscriba en la Facultad de Educación. Pero yo soy una muestra viviente de que sí se puede estudiar educación y ser una persona que puedo decir que me siento inmensamente feliz en la opción que yo tomé a estas alturas de mi vida. Ayer he dictado 4 asignaturas, desde las 10:30 hasta las 8 de la noche, y no he sentido nada acá de cansancio, porque es algo que yo siempre digo, que nunca me equivoqué de esta maravillosa carrera. No, para pasar la diapositiva. Bien, ¿por qué estudiamos educación? Una vez vino una persona de una universidad X, que no quiero mencionar para no desprestigiarla, a decirme por qué sus alumnos estudian educación si se ha demostrado que es la carrera donde menos se gana. Y yo le pregunté una pregunta fundamental que tenemos que hacernos los peruanos: ¿de cuándo acá tú escoges una carrera para llenarte de plata? ¿De cuándo acá el objetivo de un ser humano es tener dinero? O sea, eso es bajar la calidad y la esencia de lo que es ser humano. Y la prueba más palpable que el dinero no da la felicidad es el reciente y lamentable suicidio de este famoso actor de teatro, que lo ponen mucho en la novela, en el canto, pero yo vi a Diego Berti interpretando el Edipo Rey de una manera extraordinaria. Y si alguno pueden buscar en YouTube la película Sin Compasión, que es la versión de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, interpretado por Rodia Raskolnikov, por Diego Berti,
ustedes van a ver que realmente era un hombre talentoso, exitoso. Tenía una vida muy ostensible, un departamento en Miraflores, y sin embargo se suicidó. Y así podríamos pasar el recuento de muchas personas, muchos peruanos que a pesar de que tener supuestamente satisfechos sus necesidades económicas, se sienten tan infelices que buscan acabar con su vida. Esa es una prueba palpable que el dinero no da la felicidad. Lo que da la felicidad, sigamos, es la capacidad de servicio. Cuando tú haces algo por los demás, cuando tú ayudas a los demás, tú te sientes plenamente satisfecho en tu condición humana, porque es la prueba palpable que te diferencia con el animal, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos educación porque sabemos que la grave crisis que vive nuestro país, y lo vemos todos los días a través del Congreso, del Poder Ejecutivo, a través de lo que ocurre en las calles, lo que ocurre en las instituciones educativas, nosotros sabemos que la única solución que tiene el pueblo peruano para mejorar como país es la educación. ¿O no? Educando a nuestra población, nosotros vamos a ser un mejor país. ¿Y de qué tenemos que educar? A ver, pasemos. Una de las cosas es educar nuestra capacidad cognitiva. Nosotros en la carrera de educación tenemos especialidad de educación inicial, que ahí atiende a niños de 0 a 6 años. Y entonces ahí vemos cómo vamos ayudando a ese niño a mejorar sus funciones cognitivas, estimularle su pensamiento, estimularle su lenguaje, su psicomotricidad, estimularle las habilidades lingüísticas, para que entre a primaria, que es una siguiente especialidad que ofrece la Facultad de Educación, y aprenda las competencias más importantes del ser humano, que son lectura, escritura y cálculo. Entonces tiene un buen desempeño de su estimulación cognitiva en esas áreas y va a ser un buen estudiante de secundaria en distintas especialidades que ofrece mi facultad, que es la especialidad de lengua y literatura, la especialidad de filosofía, de historia, geografía, de matemática y física, de biología y química, que te aseguro que la vamos a repotenciar, porque además de directora de escuela, soy presidente del Comité de Calidad y Acreditación. Vamos a mejorar nuestro plan de estudios y abrir nuevas especialidades para que sean más atractivas y ustedes puedan encontrar trabajo una vez que terminen su carrera. Eso es lo que hacemos, mejorar las capacidades cognitivas para formar ciudadanos que piensen. Eso nos falta en el Perú. A veces nos lamentamos de los presidentes que tenemos, pero en cierta manera nos ha faltado en educación crear un pensamiento crítico. Esas personas que postulan 2 o 3 veces y el pueblo peruano sigue depositándole el voto, olvidando lo que hicieron en el pasado o realmente analizando cuáles son sus verdaderas intenciones. La educación nos permite eso. También nos permite mejorar nuestro lenguaje. El lenguaje es muy importante para el ser humano. Nos permite comunicarnos bien. A veces decimos los peruanos no nos comunicamos. Es cierto que hay 46 lenguas originarias. Somos un país totalmente exclusivo. Tenemos que lograr que esos ciudadanos que también son peruanos, que también votan y tienen documento de identidad, tengan la posibilidad de recibir una educación en su lengua materna. Porque nosotros necesitamos mejorar nuestro lenguaje. El lenguaje es la base de la comunicación. Si nosotros hablamos mal, nos comunicamos mal. Y si nos comunicamos mal, nos integramos mal. ¿Y cómo vas a construir una nación si no hay integración? Entonces, muy importante el lenguaje, porque además el lenguaje se hace pensamiento. Eso le dice un autor que ustedes van a conocer en nuestra carrera, que se llamó Lev Semyonovich Vygotsky, que habló de la relación entre lenguaje y pensamiento. Y él te dice que las personas que tienen muy buen lenguaje van a tener muy buen pensamiento, porque uno piensa a través de las palabras. Pero también es importante la parte matemática. A veces vemos a nuestros padres, no sé si hay padres aquí presentes, que se angustian con sus tarjetas de crédito.
Y digo, ¿qué pasó cuando estudiaste primaria, secundaria, matemáticas y no sabes sacar bien las cuentas? Lo ingreso y el egreso. Y te excediste, ¿no es cierto? Y ahí vienen las angustias. No hay para la luz, el agua para pagar. Eso es muy importante, ¿no? El otro día mi esposo fue a una panadería y la chica que atendía le pidieron 12 panes chapla y cada pan estaba a 40 céntimos. Ni usando la calculadora pudo sacar la cuenta. Entonces uno pregunta, ¿qué ha pasado en nuestro país que estudiando 6 años de primaria y 5 de secundaria no sabes cuánto te cuesta 12 panes a 40 céntimos cada uno? Entonces no tienes opción laboral, ni siquiera para atender una panadería. Ese fracaso educativo lo tenemos que mejorar, tenemos que superar ese problema creando nuevos docentes que queremos que sean ustedes, que puedan cambiar esa realidad. A los niños pequeños se les enseña matemáticas con mucho material concreto, con las regletas con Sinier, con el multibase. Eso lo dijo Piaget cuando investigó el desarrollo del pensamiento del niño. Sigamos. Entonces la matemática es muy importante porque es parte de nuestra vida, pero además nosotros no tenemos conciencia ciudadana. Hay personas que justifican la muerte y dicen está bien que mueran porque fueron terrucos. Y sabemos que en la Constitución no está legislado la pena de muerte. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie, así sea militante de cualquier partido. Es un derecho constitucional respetar la vida de los seres humanos. Ayer se ha celebrado la captura de este genocida Abimael Guzmán, pero todos sabemos que él no fue el único que cometió desmanes en estos 12 años del conflicto armado interno. Se han matado, se han asesinado, se han quemado seres humanos y ahorita hay 15.000 desaparecidos, los cuales sus familiares no les pueden dar cristiana sepultura. Nosotros como país tenemos que hacer un duelo de lo que pasó y tratar de crear una sociedad donde respetemos los derechos humanos, de quien sea. Pero si además soy cristiano, el 5.º mandamiento es no matar. El hecho que existan peruanos que todavía justifiquen la violencia y la muerte quiere decir que nos falta conciencia ciudadana. Entonces no nos hemos constituido como república, a pesar que fue la intención de don José de San Martín. Y quizás horrorizado fue corriendo donde Bolívar a pedirle ayuda, cómo construir la República Peruana. Entonces la educación nos permite eso, conversar, reflexionar. Yo cuando converso con mis alumnos, ellos no saben nada, no saben qué ocurrió en la Cantuta, no saben que las personas que están en el Congreso están implicadas en la masacre de Lucanamarca, donde murieron 69 campesinos, no saben nada. Y todo eso está registrado en los libros, en los textos y en los videos. Pero además no sabemos convivir. Nosotros los que somos ya mayores, y yo también tengo hijos de tu edad, pienso, ¿por qué ahora los jóvenes no quieren casarse? No quieren tener hijos, no quieren construir la familia. Y en parte la culpa los tenemos nosotros, los adultos, porque les hemos enseñado que hay incapacidad de convivir. En casa no hemos aprendido las reglas de convivencia. Yo que hago terapia, hay familias enteras que todos los días discuten a ver quién va a comprar el pan en la mañana. Entonces se hace un desgaste emocional, ¿no es cierto? Tocando temas que debieron ser superados, porque simplemente hay que ordenar la casa, a quien le toca el lunes, quién le toca el martes. Y eso que se ve en chiquito también se ve en las instituciones educativas. La directora llama a una asamblea. ¿Cuál es el punto de agenda? ¿Quién se llevó el pollo de las polladas? Y en el país, o sea, el desgaste entre el poder ejecutivo y legislativo es algo que a los peruanos nos está cansando. En realidad somos un país que no sabemos convivir. ¿Y convivir qué significa? Ceder, aceptar. Todo el tiempo no va a ser mi punto de vista.
Tenemos que aceptar la diferencia del otro, el otro que tiene otra opción religiosa, que es una persona de distinta raza que la mía, si se pone sombrero o no se pone sombrero, es un debate banal. Esos no son los problemas principales del país. Entonces, cuando comenzamos a analizar lo que es actual, nos damos cuenta que falta mucho en educación. Sigamos. Hay falta de valores. Un valor principal que no hemos desarrollado es el valor de la empatía. No hemos trabajado. O sea, la educación actual está en crisis. ¿Por qué? Porque vemos que en los colegios, por ejemplo, se produce el bullying. Ese chico o esa chica que hace bullying al compañero, que se burla de su apariencia física, por ejemplo, o de su condición económica, o de sus rasgos de personalidad, es una persona que no tiene empatía, no se pone en el lugar de la otra persona, no piensa cómo sufre. Y decía Fernando Savater, el gran filósofo, que cuando no somos empáticos ya no somos humanos. Es la esencia de la humanidad pensar en el otro, la empatía. Y eso es algo que no hemos trabajado en los colegios. Creemos que el colegio es aprender matemática nada más. Entonces usted ve el colegio full matemática, dice el colegio preuniversitario, colegio matemático. El colegio no es para que ingreses a la universidad. El colegio es para formarte como ser humano. Esa es la función de un colegio y también de una universidad. Formarte como un ser humano que es capaz de integrarse a la sociedad y aprender a convivir primero con tu familia, luego con tu sociedad y con el país. Yo que manejo, tuvieras la cantidad de gente que se pasa a la luz roja. ¿No ha pensado que puede pasar una persona, un hijo, un chico en la luz roja y lo puedes matar? No, no piensas, porque más importante es tu interés personal de llegar temprano a cualquier sitio. Entonces la empatía es un valor que hay que trabajarlo en la escuela, ¿no? Y decimos, ¿por qué hay tanto bullying? ¿Por qué hay violadores? ¿Por qué hay personas que le hacen daño a sus propios hijos? ¿No? Eso es un problema de empatía, que no podemos ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y la solidaridad, que es algo tan importante. Uno dice, en la pandemia hemos aprendido, ¿pero qué hemos aprendido en la pandemia? No hemos aprendido nada. ¿Acaso no hemos visto gente que ha traficado con las camas UCI? Ha traficado con el oxígeno, a pesar del dolor, y ha sido tan insensible ante esos hechos tan dramáticos que vivió nuestro país, donde murieron más de 250.000 peruanos. Entonces, nos falta solidaridad. ¿Dónde se desarrolla la solidaridad? Pues en la escuela. Aprendo a ser solidario desde que estoy en inicial, en primaria y secundaria, haciendo acciones de responsabilidad social, que es algo que vamos a darte en la Facultad de Educación. Y por último, tenemos que educar a nuestra población para erradicar la violencia. A los jóvenes, a los padres de familia. La violencia no corrige nada. Hubo hace muchos años una psicología que se llamaba la psicología conductista, y que me perdonen los conductistas, que hicieron experimentos con ratitas, electrocutaban las ratitas y la jaula de las ratitas para que aprendan a hacer determinados aprendizajes. Tenemos que hacer una invocación a través de la educación, que la violencia no corrige nada. Por favor, aprendamos a convivir en una forma de felicidad, y entonces los padres de familia, los chicos, tenemos que erradicar la violencia física y psicológica. No más insultos, no más maltratos, ni insultos, ni tampoco corregir a través de la violencia. No más. La violencia solo trae resentimiento y odio. Y la prueba más palpable fue esa chica, primer puesto de Derecho en la Universidad Femenina, que cometió un parricidio con su madre, infligiéndole 65 puñaladas. Entonces, eso se trabaja en la Facultad de Educación. Para eso te invitamos a formarte, como ese guerrero que va a aprender todas esas competencias
y va a reproducirlas todo el tiempo en el aula, así sea inicial, primaria o secundaria, donde tú te sientes más a gusto y te vas a sentir realizado. Por último, quiero decir que quitemos ese estigma que el profesor se muere de hambre o que el profesor es un incompetente y el profesor de primaria aún más. Eso es falso, absolutamente falso. Y no se da seguramente en algunos, pero no en todos. Yo te digo que estudiando educación se te abren las puertas. Puedes estudiar, por ejemplo, segundas especialidades en audición y lenguaje, atender a niños sordos. Puedes estudiar un diplomado en autismo, que está acelerando enormemente. Puedes ser consejero del Ministerio de Educación. Puedes fundar una institución educativa y educarla con todos esos principios. Puedes trabajar, por ejemplo, también dictando asignaturas en la Facultad de Educación, complementando tu formación en maestrías y doctorados. Te invito a que te unas a este ejército y poder asumir la responsabilidad de cambiar nuestro país y hacerlo un mejor país, más convivible, más justo, más democrático, más solidario y erradicando la violencia. Muchas gracias. Gracias, doctora Esther. Es verdad lo que la doctora señala. Hace un instante expuso el economista. Pero cuando uno postula a la universidad, venimos con conocimientos previos. Y esos conocimientos previos nos los da la profesora de inicial, la profesora de primaria, la de secundaria. Lo que hace la academia solamente es pintar. La casa está construida, el cimiento está puesto. Vienes sabiendo multiplicar, sabiendo leer, y en base a eso, con todo ese base, se comienza a construir. Con eso trabajamos acá en la universidad. Te damos un fuerte aplauso a todos los maestros del Perú. Preguntas del público, por favor, los que desean hacer alguna pregunta a la doctora Esther. Disculpe, quiero estudiar educación primaria, pero cuando termine, ¿qué puedo hacer para poder especializarme en lingüística? Una vez que tengas tu licenciatura en educación primaria, que es lo que nosotros te ofrecemos, ya estudias una segunda especialidad. Yo siempre le digo a mis alumnas, estudia una segunda especialidad en audición y lenguaje, por ejemplo. Hay muchas universidades que te ofrecen esa segunda especialidad y te garantizo, comienzas a ser terapista de lenguaje e incluso ya puedes visitar las casas de las personas, visitas y acomodas tu horario para que puedas seguir estudiando, ¿no? Y ya, digamos, tienes un ingreso por las terapias, o sea, te abre, pero también puedes hacer otra especialidad en problemas de aprendizaje, por ejemplo, puedes estudiar otra especialidad en autismo, ¿no? Y así, o hay ahora una especialidad en niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que los padres no saben qué hacer con esos niños. Tú vas a la casa, le haces terapia a los niños, haces sesión con los padres, entonces hay un campo abierto enorme, así que te animo. ¿Alguna otra pregunta que quisieran que...? Sí, ¿puede acercarse un favor por cuestión del cable? Quería preguntar, yo tengo un amigo que ha estudiado inglés, pero ahora está llevando un curso de 6 meses para poder enseñar. Quiero preguntar, ¿cuál sería la diferencia entre que él haya estudiado primero educación y después inglés? Y si lo mismo aplica para otras carreras. Gracias. En realidad ningún instituto te da un valor universitario. Cuando ustedes estudien algo, siempre miren en internet si tiene valor universitario, ¿no? Entonces la Facultad de Educación sí tiene la especialidad de inglés-castellano. Y entonces sales a partir de 5º ciclo, ya comienzan tus cursos de especialidad. A partir del 3er ciclo ya tienes cursos de especialidad.
y te vas, estudias la especialidad de inglés y castellano con cursos especiales para esa especialidad y luego sales con tu título de licenciado en educación, especialidad inglés y castellano. Y eso te faculta para que tú enseñes, tienes un título pedagógico para que tú enseñes esa especialidad. Esa es la diferencia con un instituto, que no te ofrece eso. ¿Alguna otra pregunta más que quisiera hacer, por favor? Sí. ¿Qué cursos, o sea, cómo puedo adelantar cursos? ¿Y en qué fechas? ¿Me podría indicarme, por favor? Todo hay que hacerlo con calma, todo. A veces queremos adelantar. Hay colegios que te dicen, los que están de tercero estudian lo de cuarto, lo de quinto. Eso no es así. Todo tiene su momento. No es una carrera. La Facultad de Educación te ofrece 5 años para formarte en estudios de competencias básicas, que son los estudios generales, que son 2 ciclos, y luego tu especialidad. Y eso lo estudias con calma en tus 5 años, ¿ya? Ahora, tú adicionalmente puedes matricularte en otros cursos, pero estos son los cursos de tu carrera que te va a garantizar completar tus créditos y obtener tu bachiller y tu licenciatura en educación, ¿ya? Sí, buenos días. Mi pregunta es, según su trayecto como educadora y según usted, ¿qué es lo más difícil de estudiar educación? Se me complica cuando, disculpen, cuando papá, mamá no apoya. Y yo siempre le digo a mis alumnos, díganle a sus papás que se pongan la mano en el pecho, que tú eres sanmarquino. Porque la misma carrera, exactamente lo mismo, la da la católica, la da la UNIFED, y en la católica las pensiones no bajan de 1.800, 1.900 mensuales. San Marcos te da la posibilidad que tú puedas estudiar en 5 años con calidad, con la misma calidad que cualquier otra universidad particular. Papá, mamá, debemos que ayudar a los hijos, apoyarlos para que ellos no tengan que trabajar y puedan dedicarse 100% a los estudios. Eso es, dedicarse a los estudios, con mucha vocación, y vas a ser un excelente profesional, que es lo que el Perú necesita. No sé si podrías explicarte, por favor. Correcto. Bueno, quería hacer la consulta. Yo quiero estudiar educación secundaria y quisiera especializarme en letras, filosofía, historia y literatura. ¿En qué momento de la carrera podría especializarme en ello? Ya, tú cuando postulas, ahí pones tu especialidad. Pero los 2 primeros ciclos van a ser estudios generales. A partir del tercer ciclo vas a continuar con una formación general, pero luego vas a tener tus cursos de especialidad. Y pues, cursos generales son cursos que estudian todos los estudiantes de todas las especialidades, ¿no? Todos. Entonces, ustedes se van a conocer. Ahorita tenemos 9 secciones de alumnos ingresantes en estudios generales, y luego esos cursos básicos que compartes con todos tus compañeros de distintas especialidades, ya vienen los cursos de especialidad que va a ser a partir del tercer ciclo, y tienes varias opciones. Hay lengua y literatura, ¿no? Hay filosofía, tutoría y ciencias sociales, hay historia y geografía. Tú eliges y de ahí te formas con el profesional que tú has querido. Buenos días. Mi pregunta sería, si yo termino ya mi carrera de educación, ¿cuánto tiempo me demoraría especializarme en una área? O sea, podría ser matemática, lenguaje. Y bueno, también podría preguntar otra pregunta más. ¿Cuánto tiempo también me demoraría en conseguir un trabajo en lo que es la carrera de educación?
Lamentablemente muchos directores contratan a estudiantes de educación, seguramente para no pagarle todos sus derechos y beneficios, ¿no? Entonces en el 7º, 8º ciclo ya el estudiante está trabajando. Está bien, pero también está mal, ¿no? Porque todavía no has terminado, tenemos que aprender muchas cosas hasta el último día que estamos en la carrera, ¿no? Sin embargo, terminas la carrera y yo te garantizo que si tú eres buena profesora o buen profesor, vas a encontrar trabajo al toque. Y como yo le digo a mis alumnas, no es que el colegio te llame, tú lo buscas. Cuando eres buen profesional, tú lo buscas. Y buscas el mejor colegio, el que quieres que te desarrolle. Por ejemplo, hay muchos colegios alternativos que tienen opciones distintas acerca de cuál es la filosofía educativa. Tienes esa opción, pero tienes que estudiar. Si estudias una segunda especialidad en lo que tú te sientes bien, son 2 años, ¿no? También puedes estudiar un diplomado de 8 o 9 meses y vas completando tu formación. O sea, tienes una opción, ¿no?, de seguir creciendo. Como eres joven, no hay edad para estudiar, no hay edad. Bien, 2 últimas preguntas. Sí. Buenos días. Quiero saber qué habilidades y destrezas debo de tener para esta carrera. Gracias. Si tú trabajas en inicial, te tienen que gustar los niños, ¿no? Porque si tú piensas que los niños son unos chukis que no los aguantas. Yo recuerdo cuando trabajaba en colegio, llegaba al colegio y los niños venían corriendo a darme mi beso, y eso me hacía muy feliz, ¿no? Me abrazaban, me besaban. Y ese amor constante, sincero, transparente de esos niños, de esos adolescentes, ahora que tengo estudiantes en la facultad, eso es la fuerza interna que uno necesita para seguir adelante y hacer ver que uno no se equivocó de carrera, ¿no? Entonces tienes que tener, o sea, te debe gustar enseñar, te debe gustar servir. La paciencia se va adquiriendo todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que aprender a tener paciencia. Es algo que hemos perdido. Paciencia con todos. Y enseñar es una acción noble. Estamos ayudando y la persona se queda maravillada. Yo me sentía muy feliz cuando por lo menos habré enseñado a leer a más de, no sé, 1000 niños, ¿no? Y cuando ellos aprenden, los padres se sienten sumamente felices y los niños también, porque pasan de ser analfabetos a alfabetos. Entonces lo mismo pasa con un alumno de secundaria que aprenden pues cosas que nadie le explicó y que el profesor con muy buena pedagogía, que es lo que ofrece la carrera de educación, porque te enseña didácticas, vas a lograr que aprendan. Entonces tienes que tener esa empatía, tienes que tener ese deseo de enseñar y bueno, tienes que aprender a leer bastante. La lectura en el Perú es una tragedia. La gente lee medio libro al año. Medio libro al año. Eso tenemos que cambiar, ¿no? Medio libro al año. El que le entregó el premio Nobel a Mario Vargas Llosa, que fue un señor de Suecia, él leía un libro al día. A él lo escogieron porque le dijeron, mira, tienes que leer toda la obra de este autor para ver si merece o no el premio Nobel. Y yo, ¿cómo? Son 37 obras que he escrito, más las obras de teatro. En un mes leyó toda la gama de Vargas Llosa. Eso tenemos que hacer y a través de la educación podemos lograr que el promedio de lectura del peruano sea mayor, por lo menos que leamos un libro al mes. Eso es importante, desarrollar el hábito de lectura, ¿ya? Bien, última pregunta, ¿puede acercarse? No se retire todavía, por favor, para escuchar la pregunta. En realidad tengo dos dudas. La primera, si yo tengo ganas de enseñar un curso en educación secundaria, ¿podría ser una opción, según usted,
que yo estudie, digamos, primero el curso de historia y luego me especialice en educación, o es al revés? Una cosa es ser historiador y otra cosa es ser educador. El historiador sabrá mucho de historia, pero no sabe cómo enseñar. Y el alumno dice, ay, qué bonito habló mi historiador, pero no entendí nada. ¿Te das cuenta? Entonces, el que es profesor sabe de didáctica. Y eso que es difícil, te quiero explicar, por ejemplo, el conflicto de Israel con los palestinos, que es algo complicado, o cuáles son las causas de la guerra de Ucrania. Ese profesor de historia te lo dice tan sencillo, con tanta motivación, utiliza material, te muestra láminas, te saca afiches y tú dices, caray, esto no lo sabía, y sientes que estás aprendiendo. Esa es la diferencia del educador. Él no es el que da conferencia, sino es el que logra que ese ser humano construya pensamiento, construya conocimientos. Esa es la diferencia, ¿ya? La segunda pregunta. Recuerdo de una clase de psicología que tomé el tema de... Cuando se ha hecho de que la familia es la que eduque sexualmente a los jóvenes, una pregunta, yo digo, empezando por ejemplo el caso de Jaime Bailey. Jaime Bailey, ¿puedo decir cosas fuertes? Bueno, su papá lo llevó, dijo, tú vas a ser un mariconcito, así que te voy a llevar a un prostíbulo, ¿no? Eres muy afeminado y tú te llamas como yo, y lo llevó a un prostíbulo. El señor pensaba que Jaime Bailey y cualquier otro varón se hace, entre comillas, hombre, teniendo una relación sexual con una persona que no conoce, que era una prostituta. Eso es la concepción de virilidad. ¿Cuánto sexo tengo con una mujer? Entonces eso es una visión bastante biológica de lo que es el vínculo sexual, que es un vínculo humano. El vínculo sexual es un vínculo humano. Entonces tiene que ser con un ser, una persona a quien tú amas. Te inicias sexualmente con alguien a quien amas y ahí te desarrollas como ser humano. Entonces lo que pasó fue que él estaba traumado. La señora le dijo, tú primera vez que vienes, bien, te voy a lavar tus órganos sexuales, y lo lavó con una agua recontrelada, ¿no? Entonces tuvo problemas y a él se alucinó que ya iba a ser una persona con problemas. Fíjate el daño que a veces podemos hacer. Entonces, la familia, con todo respeto, podemos estar equivocados. Y entonces la orientación sexual hay que dejarla a la escuela con especialistas, donde la familia también esté involucrada y aprendamos a entender que los vínculos humanos incluyen un vínculo sexual totalmente empático, ¿no? Donde el afecto es muy importante. Entonces debe dejarse la educación sexual a la escuela. Muchas gracias, doctora Esther Velarde, esta mañana tratando el tema de educación. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Doctora, buenos días, soy el profesor Rodríguez, yo también soy docente como usted. Enseño el grupo Ciencias del curso de Psicología y también Filosofía. Yo quisiera saber sobre su opinión. Resulta que en el examen de admisión vienen preguntas de psicología por áreas, de filosofía también por áreas, y son sumando entre los máximos son aproximadamente 14 preguntas en total, que hace como 280 puntos en el examen de admisión. Sin embargo, en los colegios estatales no se enseña el curso de psicología, no se enseña filosofía, y veo como una especie de, no sé si injusticia, porque los estudiantes estatales, ¿no?, están en desventaja. Y aquí la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha propuesto alguna, no sé, algo que debe hacer el Ministerio de Educación para hacer estos cambios, porque yo pienso que los estudiantes de los colegios llamados preuniversitarios como que estarían un poquito más en ventaja de los estatales. No sé qué está haciendo entonces la universidad
por tal vez ser un poco más solidarios con ellos. Claro, la universidad también tiene que mejorar, ¿no? Y hacer una propuesta más participativa. Precisamente estamos en vínculo, eso se llama la reforma universitaria, que significa tener una relación más directa, ¿no?, con la educación en general, en este caso de los colegios. Y efectivamente los cursos de psicología, filosofía, música, arte, son cursos que eran bastante importantes en los planes de estudio antiguos, ¿no? Y que hay que tratar de reactualizarlos e incluirlos en el nuevo plan curricular de la educación secundaria, ¿no? Entonces, lamentablemente esto es un debate, ¿no? Hay quienes están a favor, hay quienes no están a favor, y bueno, hay que generar ese espacio de debate, de discusión, de reflexión, y con argumentos científicos poder decir realmente cuál es la mejor medida para poder garantizar, porque no es solamente porque vienen preguntas en el examen de admisión, sino que la psicología es una ciencia muy importante, ¿no? Y la filosofía son ciencias muy importantes que deben estar dentro de la formación secundaria. Sí, justamente hoy día en la ponencia le escuché a usted que mencionar a Piaget, a Vygotsky, a algunos filósofos como Sabater. Claro, y el estudiante, si no lleva el curso de filosofía, no tiene pensamiento crítico, ¿no?, para hacer el análisis de la realidad nacional. Si no lleva el curso de psicología a profundidad, como a veces se enseña en las academias, que le sirve para su examen. Por eso que tal vez hay problemas de violación sexual, agresión a las damas. Entonces, creo que la Universidad San Marcos, como es una universidad eje en el Perú, podría hacer algo para que el sistema educativo en los colegios sea un poco más que integren, ¿no?, Plenamente para que no haya de acuerdo contigo, ¿no? Debe tomar la iniciativa para fomentar eso, primero el debate, la discusión y luego los cambios. Y finalmente, doctora, ¿qué le diría a los estudiantes que pretenden estudiar educación para que ellos realmente sientan que ser educador no significa, como usted dijo en la ponencia, primero pensar en el dinero? Porque algunos que parece que no estudian educación no porque no quieran, sino porque tal vez el aspecto económico lo ven como algo muy poco, ¿no? ¿Qué le diría a los estudiantes que están en esa situación? Claro, lo que le diría es que la carrera de educación te permite poner en práctica, como dije yo, la esencia de Sabater es encontrar sentido a la vida, ¿no? Cuando uno hace algo por los demás, les enseña, los ayuda, los orienta, ¿no? ¿Cuántos grandes personas rememoran a sus maestros, ¿no? Que yo soy así gracias a mi maestro, ¿no? Y uno se siente pues ennoblecido con esta carrera. Creo que ese es el perfil que tengo. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, éxitos.